Muy buenas tardes, mi nombre es Ian Emanuel Gallardo. Este es el espacio de Versario en donde nos esforzamos en equilibrar el periodismo y la literatura. Entonces estoy acompañado de una gran periodista, Verónica Maza Bustamante, que tiene una gran trayectoria como periodista. Tuvo su columna también en El Milenio durante mucho tiempo. Ahorita también es educadora sexual y es representante actualmente de Librotea, que es la recomendadora de libros de Milenio, pero aparte de eso pues ha colaborado con muchos medios mexicanos y también pues diversos cursos a lo que se dedica como activista sexual. Ahorita también nos puede decir como en otras cosas en las que se ha involucrado, pero pues también tengo la oportunidad de llamarla amiga y es la persona que pues prácticamente me introdujo al mundo del periodismo. Entonces, Vero, pues bienvenida a este espacio, quiero que te sientas bienvenida, totalmente a gusto de poder hablar de libros, de estas cosas que nos gustan a ambos, pero ¿cómo estás? Bien, Emanuel, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo en estos pues primeros programas que estás haciendo, claro, ¿no? Acercamientos a todas estas cuestiones de los temas de coyuntura, los libros, la cultura y demás. Entonces, pues muchas gracias por todo y pues vamos a charlar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero también para que nos conozcan acá nuestro público y para que también podamos interesarnos cada vez más en tu obra, porque Vero también es escritora. Entonces tengo uno de sus libros acá, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa, del cual vamos a estar hablando, pero también para que te vaya conociendo el público, las personas que te vean, puedes decirnos ¿quién es Vero? Creo que es una pregunta muy profunda, porque más allá de la labor que haces, ¿quién es Verónica Maza? ¿A qué se ha dedicado? Pero además de todo eso, de su carrera y experiencia como periodista, ¿qué es lo más profundo que te ha formado a la persona que eres hoy? Bueno, pues sí, es una pregunta bastante compleja, a la vez muy simple, ¿no? Porque como decimos en los ámbitos de estudio de la conciencia, pues soy todo y soy nada, ¿no? Así se resumiría la aventura de la vida. Pero bueno, en este mundo me tocó que me nombraran Verónica Maza Bustamante, como bien dices. Y pues la verdad es que es complejo autodefinirme e incluso que las mismas personas me definan. Siempre he sido una persona muy inquieta, me dedico a muchas cosas, me muevo en muchos ámbitos, recorro el mundo con asombro siempre. Entonces, bueno, yo creo que de definirme me definiría como una amorosa, primero, como una persona que se dedica a amar lo que hace las personas, el entorno, a los seres vivos. Luego también como una buscadora, como alguien que toda la vida ha tratado de entender de qué se trata este mundo, esta existencia. Más como educadora sexual, pues sí, soy disfrutadora, digamos, o sea, me gusta la vida. Y entonces, pues con esas tres líneas, digamos, de existencia, pues ya me he desarrollado en muchas cosas, ¿no? También para que sepan, estamos en el espacio de Vero. Este es prácticamente su trinchera literaria, en donde tenemos todos sus libros. Es totalmente caótico, pero a la par es todo lo que ella ha acumulado en su vida. Y quisiera empezar por ahí, ¿no? Conociéndote. ¿Cómo fue tu inicio en la literatura? Porque, bueno, eres escritora, pero además, yéndonos un poco más hacia atrás, ¿cómo fue tu inicio con la literatura, con los libros? Y la verdad es que me volví desde los que yo tenga memoria, 7, 8 años, así una lectora voraz. Porque además, y lo he contado varias veces, ¿no? Pues ya toda mi vida, que yo tenía una tía que vivía sola y haz de cuenta que así era su recámara, ¿no? Bueno, no tanto, pero tenía así también un montón de libros. Entonces siempre que iba con mi madre, con mi familia a ver a mi abuela, esta tía vivía con mi abuela. Entonces como que cada quien hacía su agenda y a mí no me pelaba nadie. Y entonces iba y me metía al cuarto de mi tía y pues para mí era pues mejor que ir al cine o cualquier cosa, era como estar en una biblioteca, ¿no? Entonces veía cosas que ni sabía muchas veces qué eran o de qué eran y me los robaba. Bueno, los tomaba prestados literalmente, porque si no regresaba, pues ya sabía que cada 15 días o cada semana íbamos a volver. Entonces agarraba uno, lo metía en mi mochilita y me iba, lo leía a escondidas y luego regresaba y cuando lo acababa lo volví a poner, ¿no? Así, ¿te acuerdas de dónde lo agarraste? Y listo. Pero bueno, el chiste es que me volví lectora totalmente y a la fecha, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, pues yo creo que
que yo me he formado en la vida gracias a los libros. O sea, cada quien tiene una vivencia familiar particular, cada quien le toca nacer en diferentes ámbitos, ¿no? Donde a mí me tocó caer, los libros no tenían sentido, hasta ya muchos años después, para mi mamá. Pero a mí me formaron, o sea, un montón de cosas que sé, que luego yo digo, ¿cómo sé tanto? O sea, ¿cómo tengo acumuladas tantas cosas, Claro. Y a veces solo volteo y veo aquí y digo, pues es que todos estos libros los he leído, o sea, toda esa información que está aquí, aunque sea chiquitita, la tengo acá. Claro. Digo, a veces luego ya se me olvida, ¿no? Digo, ¿de qué trataba este libro? Pero a fin de cuentas sé que ahí está eso. Entonces, y es aquí donde ahora llegamos a tu faceta no solamente como periodista, sino también como escritora. Y llegamos a este libro, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música del sexo y viceversa. Tengo entendido que has escrito más libros. Ajá. Pero bueno, ese es el que me tocó leer, ese es el que tengo en físico. Y es un libro muy impresionante. Son dos, está dividido en dos partes, por lo que tengo entendido. Uno es la historia, tanto de la música como el sexo. Pero también entiendo que hubo una parte que como periodista empezaste a estudiar la sexualidad, ¿no? Si no lo saben, y de una vez acá también hago promoción, Vero hace cursos en torno a la sexualidad. Me tocó estar con uno y solamente un día bastó. 3 horas bastaron para que yo como hombre tuviera otro concepto de la sexualidad. Que yo creo que nos quedamos en el 2% que es la copulación. Y el otro 98% está ahí perdido, errante y es diverso, ¿no? Que creo que es mucho de lo que cuentas acá en un sentido científico, religioso, estético y claro, musical, ¿no? Pero a ver, entonces vamos con dos partes, ¿no? Primero me gustaría saber el making of del libro. O sea, ¿cómo lo empezaste a pensar? ¿Cómo lo empezaste a hacer? O sea, efectivamente, a lo largo de las décadas, pues he construido una carrera, por un lado como periodista a todo terreno, ¿no? Porque he manejado muchos temas. Pero bueno, muy enfocado también en el periodismo cultural y por otro lado la sexología, ¿no? Okay. Pero hay una parte de mi vida periodística que sí se conoce, pero en el ámbito de la música, porque yo comencé mi labor como reportera, digamos, okay, ¿no? Porque yo sí siempre he marcado la diferencia entre reportera y periodista. Sí, sí, sí. Como reportera o reporteando en la fuente de música, cuando yo tenía 19 años. Es como que ahora que lo pienso, he sido muy precoz ahí en todas estas cosas, ¿no? O sea, a los 19 años yo entré a trabajar al periódico Ovaciones. Pues yo de joven me tocó como reportera toda esa vivencia de ir a los conciertos de Michael Jackson, Madonna, Pink Floyd, todos esos, ¿no? El de Rod Stewart ahí no me dejaron porque ese fue el de los 80. Y ya estaba muy morrita, pero no. Y entonces, y a la par todo este boom del rock en tu idioma, con lugares como pues Rocotitlán, el Look, el Rockstock, en fin, ¿no? La Paradoja del Gato, o sea, toda esta pues revolución musical, porque lo fue, que por ende venía acompañado de un activismo tremendo, porque gracias al activismo juvenil fue que se lograron abrir estos espacios para una música que antes era prohibida, ¿no? Entonces, eso es mi nacimiento como periodista, o sea, dedicándome a la divulgación, ¿no? Cultural. Entonces, con este background, nos vamos al 2018, que yo ya había publicado, este es mi libro más reciente, que salió en 2019. Entonces, pero para ese entonces yo ya había publicado comercialmente 2 libros más, que es El Motel de los Antojos Prohibidos y Madres, lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad. En el 2017, por ahí, 2018, me invitan, como es una bonita costumbre que a mí me fascina, a presentar un libro, ¿no? A la editorial Turner me invita a presentar el libro de la salsa. Librazazo que publicó Turner por ahí en su casa que tenían acá en Coyoacán. Entonces yo feliz, fascinada, me mandan el libro, lo leo, voy. Y hacemos una presentación súper bonita. Y Turner es la única editorial, sí, podríamos decir que es la única, que tiene un sello de música, que es Noema. O sea, Noema publica como varias cosas, pero particularmente su línea es música, ¿no? Que es Turner Noema. Entonces me dice Paola, oye, pues qué bueno que sabes tanto de música. Y bueno, obviamente he seguido tu carrera, no nos conocíamos en persona, pero conozco tu carrera en la sexología y a mí me encantaría publicarte un libro, pero no sé de qué. Así tal cual fue la frase, lo recuerdo perfecto. Me dijo, me gustaría publicarte un libro, pero no sé de qué. Y entonces yo le dije, yo sí sé de qué. De hecho le dije, es el libro que he escrito
toda mi vida. Wow, claro. Y es Sí, un sí, libro sí, en bastante. donde se una la música y la sexualidad humana. Obviamente no lo dejé pasar, le escribí, le mandé todo el briefing. Y entonces me di manos a la obra y me puse a escribirlo. Y lo escribí yo creo que como en unos 8 meses. Tampoco me tardé mucho. Pero básicamente porque era real. O sea, yo ya tenía Toda la construcción del toda la libro. construcción. Sí, sí, O sí. sea, dije, claro, toda la parte histórica para que se entienda, Digo, ya luego si quieres hablamos más a profundidad, pero y toda la parte informativa, divulgativa, en donde explico cosas de la sexualidad a través de cosas de la música para que la gente pues le sea más cercano. En tu libro dices que conociste al nieto de Arriola, ¿no? Y que es músico, y platicaste con él sobre estas ambas razones, ¿no? Uno, ¿cómo fue, primero para empezar, cómo fue tu encuentro con el nieto del escritor Arriola? Sí, no, pues increíble. De hecho son 2 nietos. Okay. Uno es Alonso Arriola y el otro es Chema Arriola. Okay. Que serán un poco, yo creo que son de mi edad, quizá un poquito, unos cuantos años más jóvenes tal vez, no estoy muy segura. A lo mejor más grande, no, por ahí, somos como más o menos. Yo los conocí, ¿qué te gusta? Como finales de los 90s. Okay. Porque ellos siempre se han desarrollado en la música y cuando yo los conocí tocaban con el grupo La Barranca. Entonces Alonso tocaba el bajo y es uno de los mejores bajistas que hay en este país y Chema la batería. Y yo pues por un lado era muy fan de La Barranca y por otro lado era muy amiga de toda la banda de La Barranca. Entonces realmente éramos amigos así iba a todos los conciertos, me quedaba al after, nos íbamos al after, el after se acababa al día siguiente, o sea, pues no sé, teníamos 30 años, una cosa así menos, ¿no? Finales de nuestros 20s, cuando nos conocimos. Entonces realmente pues hemos ido desarrollando una amistad muy bonita, pero yo sé que cuento con ellos saben que cuentan conmigo, siempre que lanzan algún disco nuevo los entrevisto, platicamos, y obviamente en todas esas tertulias pues hemos hablado del abuelo, ¿no? Del abuelo, Arriola, de lo que ha implicado para ellos crecer con todo esto, y sobre todo hemos hablado mucho de música y de literatura, claro. ¿No? Entonces, sí, vean la entrevista. Tengo por ahí en internet varias entrevistas a Alonso, que bueno, o sea, habla también increíble, ¿no? Entonces así fue. Y pues cuando este libro, yo creo que fue así de Alonso, estoy escribiendo este libro y te quiero entrevistar, y nos vimos y platicamos. Entonces, yo quiero leer una cita justamente de tu libro, que es una de las que están por acá. Cito, y a partir de ahí es mi siguiente pregunta, ¿no? En nuestra condición de individuos frustrados por una ignorancia de lo sexual que raya en lo increíble, hacemos frente de diversas maneras de la disparidad entre nuestras propias necesidades sexuales y nuestros roles sexuales. Hay personas que reducen todo lo que sea sexualidad a chistes obscenos, en tanto que otras condenan o reprimen cualquier cosa en la que haya una sugerencia sexual. Entonces, esta es una cita de, si no me equivoco, una autora que tú conociste y que fuiste a una conferencia, un curso, yo creo. Ya. Ajá. Entonces, pero que justamente a mí me amplifica, y yo creo que es muy la mirada actual de la sexualidad, que no conocemos mucho de la sexualidad, ¿no? Y como hombres, menos. Porque yo creo que como hombres reducimos todo al acto de solamente la copulación, la penetración y punto. Pero yo creo que en tu mirada de educadora sexual es muy amplio. Entonces, ¿cómo es tu posición respecto a lo reducido que es la sexualidad actualmente y quizás específicamente para hombres? Si no me equivoco, la cita es de Esther Perel, que es una psicoterapeuta de origen belga que trabaja todo este concepto de la inteligencia emocional. O sea, sí podemos hablar de que un grueso de la población del planeta considera la sexualidad solo como el acto coital. O sea, además ni siquiera es la cogedera, ¿no? O sea, ni siquiera es como la relación sexual, no, o sea, la penetración. Y punto. Yo me acuerdo, ahora ya ha cambiado un poco, pero pues hace 25 años que empecé a investigar sobre esos temas y me empecé a formar y todo. Mucha gente me decía, ay, ¿por qué pierdes el tiempo en eso? ¿Cómo que estás estudiando sexualidad? No, y me decían mucho, la sexualidad es animal, la sexualidad es instintiva, no puedes planear nada, todo se da y es el fuego que prende.
justamente lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos una respuesta sexual humana finísima, con una construcción que integra nuestras emociones, nuestra mente, con nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, más todo lo que nos rodea, más todas nuestras experiencias pasadas y presentes. O sea, realmente es de una finura increíble. Y un animal, en cambio, tiene periodos de celo, donde sigue su instinto, y solo en esos periodos de celo hay un coito sin placer, porque no se viven orgasmos. O sea, sí hay especies animales que tienen orgasmos, pero muy pocas. Y los seres humanos no. Podemos realmente, hay un arte erótico, hay un arte de la vida, la sexualidad, es la llave a la libertad, a un montón de cosas, al bienestar. O sea, la definición misma de la Organización Mundial de la Salud de la sexualidad humana te dice, la sexualidad humana está y todo esto se vive, se expresa, se estudia con el objetivo de acercar al ser humano al bienestar. Wow. Y yo digo, si pensamos, o sea, anhelamos todo el tiempo ser felices y buscamos la felicidad, y hasta Spinoza estaba, ¿no? Ay, la felicidad, ¿dónde está? Sí. Cuando no entendemos que si nos liberamos del cuerpo, alma, emociones y todo, vamos a poder acercarnos a eso que la OMS llama bienestar, pero pues que es también nuestro concepto más cercano a la felicidad. Quería hacerte unas 2 últimas preguntas, pero la primera justamente va encaminada a eso. ¿Cómo es este activismo que tú haces desde la educación sexual? Ay, gracias por preguntar esto, y es súper importante. Yo doy clases, entre ya muchas de las múltiples ocupaciones cotidianas. Doy clases de sexología, de diversos módulos o materias de sexología para la UMEP, que es la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, y también doy clases de periodismo especializado en sexualidad para la UNAM. Cuando uno trabaja en la sexualidad humana, tiene que empezar por uno mismo, o sea, una misma, ¿no? Por hacer esa revisión de autodefinición, un poco como al principio de la charla, de entender quién soy y sobre todo qué ideas tengo en la mente. ¿Para qué? Para quitarnos todas esas ideas, porque de pronto tenemos, o sea, cuando te das cuenta, dices, ¿por qué estoy pensando esto, no? Yo les digo a mis alumnos y alumnas, a ver, piénsenlo, o sea, ¿quién les dijo que solo hay 2 orientaciones sexuales? ¿Quién les dijo que hay edades para esto y luego ya después no se puede? ¿Quién les dijo que solo es el coito? ¿Quién les dijo que solo hay 5? Pues, es más, ¿quién les dijo que solo el Kama Sutra? Porque luego me dicen, no, claro, pues ahí tenemos el Kama Sutra. Les digo, el Kama Sutra se queda chiquito frente a todas las posibilidades que realmente hay, ¿no? Claro. Entonces, bueno, toda esta autoindagación de mi yo sexual, recordarás, mencionabas hace rato que pudiste acompañarme en uno de los cursos que doy, y ahí hablaba del yo sexual, ¿no? Esta cosa tan importante. Entonces, el activismo sexual empieza en el momento en que tú como individuo, sea porque estudias la sexología o por cualquier otra cosa, te posicionas más allá de lo que la sociedad te dice como un ente sexuado y sexual, ¿no? O sea, cuando yo digo, a ver, yo tengo deseos, yo tengo un cuerpo, yo tengo decisiones, vivo en base a mis 11 derechos sexuales, que son derechos humanos universales, y a la par me doy cuenta de cómo el control social y cómo la Matrix, por así decirlo, ¿no? Como este mundo en donde los valores ya se desdibujan y el consumismo es atroz, en donde el mundo líquido de Bauman se hace realidad, en donde todo sí, o sea, lo grotesco literal de pronto sale y se cree que eso es lo sexual, ¿no? Pero realmente es más bien posicionarse en otro punto. Entonces yo siempre les digo, miren, desde hace ya muchos años yo me asumí y me autodefino como una mujer pansexual y poliamorosa. O sea, yo tengo una forma de vida pansexual, básicamente, pansexual básicamente porque absolutamente nadie me va a decir a mí a quién debo desear y de quién me debo enamorar. Entonces, cuando empecé a entender eso, dije, por supuesto, o sea, nadie me va a limitar. Si yo amo y deseo a un hombre, una mujer, un hombre trans, una planta, el aire, el viento, entonces, como, ¿por qué carajos voy a tener que asumirme de una manera? Porque alguien en algún momento dijo que así tiene que ser, llámese iglesia, gobiernos, instituciones Binarismo, y demás, ¿no? Claro, Ajá. Sí. Entonces, cuando aparece esta posibilidad frente a muchas personas como yo, que decimos que anda, de decir, somos pansexuales, o sea, cubrimos todo el espectro de posibilidades de la sexualidad. Ahora, ahí respondo porque justo en ese, creo que fue en ese curso que me dijiste, o en otro que hice, que una vez me dijo una señora, bueno, pero entonces, ¿con cuántas personas a la vez te acuestas? Y yo, ¿cómo? No, o sea, les decía, a ver, y ahí se entiende el activismo, ¿ves?
ahí es el activismo. Justo. Porque ese es el poliamor, no es que tengas varias parejas sexuales. El poliamor es que te abras a la experiencia del amor, pero la experiencia del amor está vinculada con lo contrario a la erótica, que es el cuidado, la atención, el apapacho, la seguridad, la contención. Claro. Entonces, quienes tenemos una vida poliamorosa, si queremos podemos tener sexo con las personas poliamorosas, o de nuestros poliamores, pero básicamente lo que hacemos es amar a las personas con lo que eso implica. Y luego me di cuenta también que nos habían limitado a las mujeres en la expresión del amor. Claro, Entonces, no, si tú eres buga, no puedes entonces vincularte con otras, o sea, no puedes amar a otras amigas, a otras personas, porque el amor solo es para tu pareja. Llegué a conocer a alguien que me dijo, ¿por qué le dices te amo a tu hijo? Te amo solo se le dice a la pareja. Y yo así, Ajá, ¿no? Sí, ajá, O sea, claro que no, o sea, el amor es sublime y puedo hablar a quien quiera, ¿no? Entonces, en el momento en que yo entendí todo eso y fui en mi camino del poliamor, me di cuenta que se trata de amar la vida misma. Ya volviendo justo al activismo y a la historia de la señora. Entonces la señora como que no había oído todo esto y me hacía esa pregunta y yo le digo, no señora, no. O sea, desde yo. Y ahí es donde la gente luego se saca de onda porque le digo, mire, mi forma de vida es de una mujer casada con un hombre, ¿no? O sea, en relación binaria. Sí, claro. Con quien estoy casada, o sea, que tengo un papelito de un juez. Con quien procrea un hijo, que es de los dos, o sea, ¿no? Fecundamos, ¿no? Y tenemos un hijo. Vivimos juntos en una casa. O sea, sería como tenemos un perro, un gato, ¿no? Como un estereotipo, un patrón, como un poco lo típico, claro, lo tradicional. Pero, y ahí empieza el activismo. Claro. Pero, eso es mi modelo de vida. Y esa es la persona con la que duermo y con la que no, con la que me acuesto. Pero más allá de eso, a mí me atraen las personas, deseo a las personas. Eso no quiere decir que por ende a todo el mundo que deseo voy a meterme en su cama. Y me enamoro de lo que valga la pena, ¿no? Entonces, cuando uno toma, ya redondeando, para no hacerlo más largo el rollo, cuando uno entiende todo esto y lo empieza a decir públicamente, y lo empieza a nombrar, y lo empieza a decir como una forma de vida, te vuelves un activista porque estás diciendo, voy más allá del sistema de opresión, de control, y de todo lo que implica ese sistema. Que si nos puedes recomendar 2 libros, uno de tu autoría para poderte seguir leyendo, otra perspectiva de ti, y la segunda es cuál es el libro que más recomiendas a las personas que pues pueden ver. No, en el caso de mis libros, pues les recomiendo El Motel de los Antojos Prohibidos, 21 prácticas sexuales fuera del closet, que Manuel es mi primer libro. Salió hace como 11 años, por ahí. Y bueno, es un libro que un poco siguiendo la línea de Sinfonía del Placer que comentabas, está dividido también en 2 partes. La primera parte, esta es una exploración histórica de las prácticas eróticas que se salen justamente de la norma del misionero, el nene con la nena y ya. Entonces, es esa parte histórica. Y la segunda es la exploración de 21 prácticas sexuales no convencionales, pero que cumplen con las reglas de ser sanas, seguras, consensuadas. Esa es como la rinofilia. Esos son los que se excitan con las alturas. Tenemos los que les gustan los zapatos, quienes les excita la saliva. Hablábamos hace rato de la dendrofilia, ¿no? El mundo verde, de la estigmatofilia, ¿no? Para todos los que tenemos los tatuajes, todas sus variantes. Claro. Entonces, bueno, ese es un libro que ya ahí voy formando. Esta también sería nuestra filia, mire, Manuel, logofilia, sí, claro, que es toda la excitación a través de leer, que te lean, de obtener información a través, todo lo que tiene que ver con la lectura. Qué bonito. Y esta es más investigación periodística, en donde pues entrevisto practicantes, busco bibliografía y todo. Entonces, El Motel de los Antojos Prohibidos. Pues les voy a recomendar, y yo creo que sí sigue siendo mi libro favorito de sexología, que es Inteligencia Erótica, lo mencionábamos hace rato, de Esther Perel. Claves para mantener la pasión en la pareja. Y yo me acuerdo que cuando oía todo lo de Esther hasta temblaba así de decir toda esta información. Y eso que ya era yo una sexóloga, que ya estaba, pues ya tenía varios años, ¿no? De carrera. ¿Por qué? Porque lo que hace Esther es que si nos dice, sálganse. Un poco lo que, de aquí viene también todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Porque estamos acostumbrados los seres humanos a tener múltiples parejas y un solo modelo de relación. Wow.
O sea, mi modelo de relaciones, tenemos solo un coito penetrativo, tengo amantes, voy y te grito, digo, ay, pinche marido que tengo, qué sé yo, ¿no? O sea, tenemos eso y luego ya tronamos. Y luego ya tenemos una pareja de inmediato y exactamente el mismo modelo, y ahí está, lo mismo. Entonces ahí no hay una inteligencia erótica. Ahí estamos repitiendo un patrón que nos hace daño porque nos lleva a divorciarnos, separarnos. Y escaso en cuanto a sexualidad. Claro. Totalmente. Entonces lo que Esther sostiene aquí, entre muchas otras cosas, es hagamos al revés. Tengamos una sola relación y múltiples maneras de relacionarnos. Wow. Entonces, constantemente, la sexualidad es algo fluido, algo que va variando. Con nuestra edad, con nuestro entorno, con la pareja con la que estamos, con nuestra condición de vida, con nuestra salud, con un montón de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a estar estáticos toda nuestra vida con una sola pareja, ¿no? Esas parejas que, pues sí, estuve 50 años casada, pero la neta ya ni me caía bien, ¿no? No, se trata de realmente decir, ¿sabes qué? Como que ya cambiamos, ¿hacia dónde vamos ahora? Ahora somos papás, ¿cómo va a ser nuestra sexualidad? Ahora el hijo se creció y se fue, ¿cómo va a ser nuestra sexualidad? Ahora ya estás en la menopausia, ¿cómo va a ser? Claro. Pero cuando empezamos estábamos en la juventud inexperta, entonces, ¿qué hacían? ¿No? Entonces, la inteligencia erótica te va diciendo, busca nuevos modelos de relacionarte con esa persona con la que decidiste compartir una vida. Les veo, una vez más, pues te agradezco por ese espacio, que todos los que puedan ver acá en Versario te puedan agradecer. Y nada más, como último dato, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir? Claro, búsquenme en Instagram como Vero Maza. Tengo 2 cuentas, Vero Maza o la doctora Verótica, así. De hecho, esa es la doctora Verótica y el otro Vero Maza, que es donde... Vero Maza es todo mi universo. Porque luego a veces ahora en las redes sociales dicen, ¿pero cómo? O sea, hablas de conciencia o de sexualidad o de periodismo, de libros, sí, claro. Y yo, de todo. O sea, el Vero Maza es de todo. Está en Twitter, @DRA Verótica, Verótica con K, Duro Verótica. Que yo estoy lunes y miércoles en Exa Radio con el consultorio sexual de la doctora Verótica. Entonces, en Twitter es donde van a poder ver la grabación de mis participaciones con el consultorio sexual en Exa. Y luego en Facebook me encuentran como Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica, así todo completo. ¿Y qué me falta? Ya en TikTok como verónica.maza.bustamante. Perfecto. Y igual, no se olviden de seguir las redes sociales de Versario, _Versario, en donde va a salir esta y de más contenido literario y muchísimas entrevistas. Así que muchas gracias, Vero, y gracias a ustedes por su tiempo.